Nunca imaginé que el silencio pudiera doler más que un grito. Durante años pensé que el amor de una madre era un refugio indestructible, una casa que nunca se derrumba aunque el viento golpee con furia desde todos los lados. Yo creía que pasara lo que pasara, mi hijo siempre sabría volver. No porque fuera perfecto, sino porque yo lo había amado incluso antes de que aprendiera a pronunciar mi nombre. Esta historia comienza mucho antes de la tormenta, mucho antes de las palabras que me atravesaron como cuchillos, mucho antes de que me pidiera desaparecer. Comienza en los pequeños detalles que nadie ve, en las miradas que se esquivan, en los silencios que se vuelven largos, incómodos, pesados como una advertencia que el corazón reconoce pero la mente se niega a aceptar. Porque una madre siempre sabe, aunque no quiera saber. Recuerdo claramente el día en que entendí que algo estaba cambiando. No fue una discusión, ni un insulto, ni una puerta cerrada con fuerza. Fue algo mucho más sutil. Mi hijo llegó a casa más tarde de lo habitual, dejó las llaves sobre la mesa sin mirarme y pasó frente a mí como si yo fuera un mueble viejo, algo que siempre estuvo ahí y que ya no se nota. Intenté preguntarle cómo le había ido, y él respondió con un murmullo breve, casi automático. En ese instante sentí una punzada extraña en el pecho, como si una parte de mí se encogiera en silencio. No dije nada. Las madres aprendemos a callar para no incomodar, a fingir que todo está bien para no ser una carga. Me convencí de que era el cansancio, el estrés, la vida adulta reclamando su espacio. Me repetí que los hijos crecen, que se alejan un poco, que eso es normal. Pero el corazón, ese viejo traidor que nunca se equivoca, ya había encendido una alarma. Con el paso de los días, los gestos se volvieron más fríos. Ya no me preguntaba si había comido, si necesitaba algo, si estaba bien. Las conversaciones se redujeron a lo estrictamente necesario. A veces hablaba conmigo sin mirarme, como si mi rostro le recordara algo que prefería olvidar. Yo seguía preparando su comida favorita, lavando su ropa, dejando la luz encendida cuando sabía que volvería tarde. No lo hacía esperando agradecimiento, lo hacía porque así me enseñaron a amar, sin condiciones, sin reclamos, sin esperar nada a cambio. Sin embargo, empecé a notar algo doloroso. Mis cuidados ya no eran vistos como amor, sino como una molestia. Como si mi presencia fuera un peso que él debía cargar en silencio. Hubo noches en las que me quedé despierta escuchando el sonido lejano de la ciudad, preguntándome en qué momento dejé de ser su refugio para convertirme en un estorbo. Recordaba cuando era niño y corría hacia mí al menor problema, cuando mi abrazo parecía tener el poder de curarlo todo. ¿En qué punto exacto del camino me quedé atrás? Fue cuando empezó a soñar con una vida más grande, más rápida, más brillante que esta casa humilde. ¿O fue cuando yo envejecí, cuando mis manos se llenaron de arrugas y mi voz dejó de ser firme? No tenía respuestas, solo una certeza dolorosa, algo se estaba rompiendo, y yo era la única que parecía escucharlo. Intenté acercarme con cuidado, como quien pisa un suelo frágil por miedo a que se quiebre. Le pregunté si le pasaba algo, si estaba preocupado, si necesitaba hablar. Su reacción fue una sonrisa forzada y una frase corta: «Todo está bien, mamá». Pero no lo estaba. Lo veía en su forma de suspirar, en su impaciencia, en la manera en que evitaba pasar tiempo conmigo. A veces, cuando pensaba que yo no lo notaba, me observaba con una mezcla de cansancio y fastidio, como si mi sola existencia le recordara una responsabilidad que no quería asumir. Yo bajaba la mirada y fingía no darme cuenta, porque aceptar la verdad era demasiado doloroso. Con el tiempo comencé a sentirme pequeña dentro de mi propia casa. Caminaba despacio, hablaba bajo, ocupaba el menor espacio posible, como si así pudiera volverme invisible y no causarle molestias. Dejé de contarle mis dolores, mis preocupaciones, mis miedos. Me dije que él tenía su vida, sus problemas, sus sueños, y que yo no debía interferir. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que ese distanciamiento no era solo crecimiento, era rechazo disfrazado de indiferencia. Y aún así, seguí amándolo con la misma intensidad, porque una madre no sabe amar de otra forma. Cada mañana despertaba con una sensación extraña, como si algo inevitable se acercara lentamente. No sabía cuándo ni cómo, pero presentía que un día esa distancia se convertiría en un abismo. Me consolaba pensando que exageraba,
que mi corazón estaba lleno de miedos sin fundamento. Sin embargo, las señales seguían ahí, claras, constantes, implacables. Y aunque nadie más parecía notarlo, yo sentía que la tormenta ya se estaba formando en silencio, muy dentro de él, y que cuando finalmente estallara, yo estaría justo en medio, sin ningún lugar donde refugiarme. A medida que los días avanzaban, la casa comenzó a sentirse distinta, como si las paredes hubieran aprendido a escuchar mis pensamientos y se hubieran vuelto más estrechas, más frías. Ya no era solo el silencio de mi hijo lo que pesaba, sino la forma en que evitaba coincidir conmigo, como si temiera que una simple conversación pudiera abrir una herida que él no estaba dispuesto a mirar. Empecé a notar que ajustaba sus horarios para no verme, que salía antes de que yo despertara y regresaba cuando sabía que ya estaría en mi habitación. Yo fingía no darme cuenta, pero cada ausencia suya era una confirmación más de aquello que me negaba a aceptar. Una madre puede soportar el cansancio, el hambre, la soledad, lo que cuesta soportar es sentirse prescindible. Hubo una tarde en la que intenté recordar cuándo fue la última vez que me miró a los ojos sin prisa. Me senté en la cocina, con una taza de té entre las manos, y repasé mentalmente escenas del pasado como quien busca una fotografía perdida. Lo vi de niño con las rodillas raspadas y el rostro lleno de lágrimas, llamándome con desesperación. Lo vi adolescente, lleno de sueños, prometiéndome que algún día me sacaría de trabajar tanto. Y luego lo vi ahora adulto, fuerte, distante, caminando por la casa como si yo fuera parte del decorado. Esa comparación me dejó un nudo en la garganta. No era solo que hubiera cambiado, era que parecía avergonzarse de mí, de mi edad, de mi cansancio, de esta vida sencilla que ya no encajaba en sus ambiciones. Empecé a escuchar palabras sueltas que antes no estaban ahí. Comentarios sobre lo cara que estaba la vida, sobre las responsabilidades, sobre lo difícil que era avanzar cargando con cosas del pasado. Nunca decía mi nombre, pero yo sabía a qué se refería. Cada frase caía como una gota constante, erosionando lentamente mi dignidad. Yo asentía en silencio como si así pudiera aliviar su molestia, como si aceptar mi propia inutilidad fuera el precio para conservarlo cerca. Nadie me enseñó a defenderme del desprecio de un hijo, solo me enseñaron a perdonar, incluso cuando el dolor no tiene forma ni palabras. En las noches, cuando él ya dormía o quizá ni siquiera había regresado, me sentaba en la oscuridad del salón y dejaba que los recuerdos me visitaran sin permiso. Pensaba en los sacrificios que hice sin contarlos, en las veces que comí menos para que él comiera más, en los trabajos que acepté sin quejarme, en los sueños que guardé en silencio para que los suyos tuvieran espacio. No me arrepentía de nada, porque todo lo hice con amor. Pero me preguntaba con una tristeza profunda, ¿en qué momento ese amor dejó de ser suficiente? ¿Cuándo se volvió invisible? ¿Cuándo pasó de ser un regalo a convertirse en una carga? Una mañana lo vi mirarse al espejo antes de salir. Ajustó su ropa con cuidado, revisó su apariencia, tomó su teléfono y sonrió al leer un mensaje. Esa sonrisa no la había visto dirigida hacia mí en mucho tiempo. Sentí una punzada de celos que me avergonzó, no por otra persona, sino por la vida que él estaba construyendo lejos de mí. Entendí que yo ya no formaba parte de su mundo, que mis historias, mis consejos y mi presencia no tenían lugar en esa versión de sí mismo que tanto cuidaba. Y aún así, cuando salió por la puerta, le deseé que le fuera bien, porque incluso cuando una madre se rompe por dentro, sigue deseando la felicidad de su hijo. Con el paso de las semanas, empecé a prepararme sin saberlo. Guardé algunas cosas, ordené cajones, regalé ropa que ya no usaba. No lo hacía pensando en irme, sino como si una parte de mí entendiera que debía aligerar el peso de mi existencia. Me repetía que era solo organización, pero en el fondo sabía que estaba aprendiendo a desaparecer poco a poco. A veces me sorprendía hablando conmigo misma, diciéndome que no debía molestar, que no debía pedir, que no debía necesitar. Y esa fue la parte más dolorosa, darme cuenta de que estaba empezando a creer que no merecía nada. El ambiente se volvió tenso, cargado de palabras no dichas. Bastaba una mirada o un gesto para que yo supiera que algo no estaba bien. Él parecía cada vez más impaciente, más irritable, como si mi presencia encendiera una rabia que no sabía cómo manejar. Yo caminaba con cuidado como si la casa fuera un terreno lleno de trampas invisibles. Y en medio de esa fragilidad, empecé a sentir miedo.
No un miedo concreto, sino una sensación profunda de que algo definitivo se acercaba. No sabía qué forma tendría, pero presentía que cuando ocurriera, ya no habría vuelta atrás. Y aún así seguía esperando un gesto, una palabra, una señal de que todo aquello no era más que una pesadilla, sin imaginar que lo peor aún estaba por llegar. La distancia entre nosotros ya no era solo emocional, se había vuelto física, palpable, como un muro invisible que crecía día tras día dentro de la misma casa. Empecé a notar que cuando entraba en una habitación, él salía casi de inmediato, con una excusa cualquiera, con el teléfono en la mano o fingiendo recordar algo urgente. Yo me quedaba allí inmóvil por unos segundos, preguntándome si mi presencia realmente era tan insoportable. Nunca lo confronté. No porque no tuviera fuerzas, sino porque temía la respuesta. A veces el silencio duele, pero una verdad dicha sin amor puede destruirte por completo. Y yo no estaba preparada para escuchar en voz alta lo que ya intuía en el fondo de mi corazón. Hubo un día en particular que quedó grabado en mí como una advertencia. Estaba lloviendo suavemente, una de esas lluvias tranquilas que normalmente me traían recuerdos y cierta paz. Preparé café y me senté a esperar que regresara. Cuando finalmente entró, mojado y visiblemente molesto, intenté ayudarlo, ofrecerle una toalla, preguntarle si estaba bien. Su reacción fue brusca, exagerada, desproporcionada. Me pidió que no me metiera, que lo dejara en paz, que estaba cansado de tantas preguntas inútiles. Cada palabra caía pesada, cargada de algo que iba más allá del momento. Me quedé en silencio con la toalla aún en las manos, sintiéndome torpe, fuera de lugar, como una intrusa en mi propia casa. Esa noche lloré en silencio, sin sollozos, sin ruido, porque incluso el llanto me parecía una forma de molestar. Me senté al borde de la cama y me pregunté en qué momento comencé a pedir permiso para existir. Recordé a mi madre, recordé cómo cuidó de los suyos hasta el último día sin perder la dignidad, sin sentirse nunca una carga. Me pregunté si yo había fallado en algo, si había amado demasiado, si había protegido en exceso, si había dado sin enseñar a agradecer. Las preguntas se acumulaban, pero ninguna traía consuelo. Solo me dejaban con una sensación amarga, como si todo lo que fui ya no tuviera valor. A partir de ese día, algo cambió en mí. Empecé a observarlo con otros ojos, no con reproche, sino con una tristeza profunda, casi resignada. Vi cómo hablaba por teléfono con entusiasmo, cómo reía con otras personas, cómo planeaba cosas sin incluirme siquiera como una posibilidad. Me di cuenta de que yo pertenecía a una etapa de su vida que él quería dejar atrás. No porque le hubiera hecho daño, sino porque le recordaba de dónde venía, y eso ya no encajaba con la imagen que quería construir de sí mismo. Comprendí entonces que para él, yo era el pasado, y el pasado, para algunos, es algo de lo que hay que huir. Intenté convencerme de que era normal, de que todos los hijos se alejan, de que la vida sigue su curso. Pero lo que yo sentía no era una simple separación natural, era una expulsión silenciosa. Él no me pedía explícitamente que me fuera, pero todo en su comportamiento parecía empujarme hacia la salida. Empecé a reducir mi presencia aún más, a pasar horas en mi habitación, a evitar las áreas comunes de la casa. Me decía que era por comodidad, por tranquilidad, pero en realidad era por miedo. Miedo a provocar otra reacción, otra mirada de fastidio, otro gesto que confirmara que ya no era bienvenida. En medio de ese distanciamiento comenzaron las pequeñas humillaciones, casi imperceptibles para cualquiera que mirara desde afuera. Comentarios sobre mi forma de vestir, sobre mi manera de hablar, sobre mis costumbres anticuadas. Nunca eran insultos directos, siempre venían envueltos en una falsa broma o en un tono de cansancio. Pero yo los sentía igual, claros y precisos como golpes suaves pero constantes. Cada uno iba desgastando un poco más mi autoestima, hasta que empecé a dudar de mí misma, de mi valor, de mi lugar en el mundo. Y eso para una madre es una herida profunda, porque una siempre cree que al menos para su hijo, sigue siendo importante. A veces me sorprendía deseando enfermarme solo para comprobar si él se preocuparía. Ese pensamiento me asustó. Me di cuenta de hasta qué punto necesitaba una señal, cualquier señal, de que aún le importaba. Pero la señal nunca llegó. En cambio, lo que llegó fue una sensación cada vez más clara de que mi tiempo a su lado estaba llegando a su fin.
No sabía cómo ni cuándo, pero lo sentía en el aire, en la forma en que evitaba pronunciar la palabra mamá, en la manera en que hablaba de planes futuros sin incluirme, como si yo ya no existiera en su horizonte. Empecé a prepararme emocionalmente para algo que aún no comprendía del todo. No era resignación, era una mezcla de tristeza y aceptación, como quien ve venir una tormenta desde lejos y sabe que no puede detenerla. Me decía que debía ser fuerte, que debía entender, que debía soltar. Pero por las noches, cuando la casa quedaba en silencio y mis pensamientos se volvían más ruidosos, no podía evitar sentir un dolor profundo, casi físico. Porque ninguna madre está realmente preparada para aceptar que su hijo no solo se ha ido, sino que desea, en el fondo, que ella desaparezca de su vida. La sensación de estar sobrando se volvió constante, como un ruido de fondo que ya no se apaga. Cada gesto cotidiano parecía confirmar lo que mi corazón se resistía a aceptar. Si cocinaba, él comía rápido y se iba sin decir nada; si no cocinaba, parecía aliviado de no tener que compartir la mesa conmigo. Empecé a notar que hablaba de la casa como si fuera un lugar provisional, un sitio del que pronto se marcharía, y en esa idea yo no aparecía. No decía nos iremos, decía me iré. Esa diferencia, tan pequeña en palabras, tan enorme en significado, me atravesaba el pecho cada vez que la escuchaba. Yo asentía en silencio como si no me importara, como si ya hubiera aceptado quedar fuera de sus planes. Una tarde lo escuché hablar con alguien por teléfono. No estaba espiando, simplemente su voz se filtraba por el pasillo. Hablaba de responsabilidades, de cargas, de lo difícil que era avanzar cuando uno tenía que arrastrar cosas que no eligió. Esa frase se me quedó clavada en la mente. No necesitaba que dijera mi nombre para saber que hablaba de mí. Me senté en la cama y sentí como algo se rompía lentamente por dentro. No lloré. A veces el dolor es tan grande que no deja salir lágrimas. Solo me quedé ahí, respirando despacio, tratando de no hacer ruido, como si incluso mi tristeza pudiera molestarlo. Esa noche recordé el día en que nació. Lo tuve en mis brazos y prometí protegerlo siempre, aun sin saber cómo hacerlo. Nadie me habló de este momento, de cuando el amor que das se vuelve invisible, de cuando tu presencia ya no consuela sino incomoda. Me pregunté si todas las madres pasan por esto o si yo había hecho algo mal. Revisé mentalmente cada decisión, cada palabra, cada sacrificio, buscando un error que explicara por qué mi hijo parecía avergonzarse de mí. Pero no encontré nada. Solo encontré amor, mucho amor, quizá demasiado para alguien que ya no quería recibirlo. Con el paso de los días empecé a sentirme cansada, no solo físicamente, sino de existir de esa manera. Me dolía el cuerpo, me dolían los recuerdos, me dolía la sensación de ser una sombra. A veces pensaba que si yo no estuviera, su vida sería más sencilla, más ligera. Esa idea me asustó porque no nacía del resentimiento, sino de una profunda tristeza. Empecé a justificarlo en silencio, a decirme que él tenía derecho a vivir su vida, que yo ya había vivido la mía. Me convencía de que desaparecer un poco era un acto de amor, una forma de no estorbar. Intenté hablarle una última vez con calma. Elegí mis palabras con cuidado, como quien camina sobre hielo delgado. Le pregunté si estaba bien conmigo, si algo le molestaba, si había hecho algo que lo incomodara. Su respuesta fue un suspiro largo, pesado, seguido de un silencio incómodo. Luego dijo que estaba cansado, que tenía demasiadas cosas en la cabeza, que no era el momento para hablar de eso. Sentí que esa era una puerta que se cerraba lentamente frente a mí. No insistí. Asentí, sonreí con tristeza y me retiré, sabiendo que probablemente no habría otra oportunidad. A partir de entonces, la tensión se volvió casi insoportable. Cada encuentro era breve, frío, mecánico. Él parecía cada vez más irritable, como si mi sola presencia despertara una rabia que no sabía cómo manejar. Yo caminaba con cuidado, hablaba lo justo, evitaba mirarlo demasiado. Me sentía como una invitada no deseada en la vida de mi propio hijo. Y aún así, cuando lo veía salir por la puerta, no podía evitar rezar en silencio para que nada malo le ocurriera. Ese es el amor de una madre, incluso cuando te empujan hacia el olvido, sigues deseando protección para quien te hiere. Empecé a notar cambios en su forma de hablarme. Ya no usaba mi nombre ni me llamaba mamá.
Se dirigía a mí con frases cortas, impersonales, casi como si hablara con alguien desconocido. Ese detalle, pequeño para cualquiera, era devastador para mí. Porque en ese silencio, en esa ausencia de palabras, entendí que ya no me veía como su madre, sino como un problema que debía resolver. Y esa comprensión me dejó con una sensación de vacío tan profunda que por primera vez, pensé que tal vez el abandono no sería un acto repentino, sino el resultado inevitable de todo lo que ya estaba ocurriendo. Las noches se volvieron largas, llenas de pensamientos que no me dejaban descansar. Me preguntaba cómo sería mi vida si él ya no estuviera, si tendría fuerzas para seguir adelante, si sabría enfrentar la soledad que se acercaba. No me preocupaba por mí tanto como por él. Temía que algún día, cuando fuera demasiado tarde, entendiera lo que había perdido. Pero también sabía que ese aprendizaje no estaba en mis manos. Yo solo podía amar, esperar y poco a poco, aceptar que el lugar que había ocupado durante toda su vida estaba desapareciendo. Y mientras esa idea se asentaba en mí, algo dentro de mi corazón se preparaba, en silencio, para el momento que lo cambiaría todo. Empecé a sentir que cada día era una despedida lenta, aunque nadie pronunciara esa palabra. Me levantaba por las mañanas con una sensación extraña, como si el aire pesara más de lo normal, como si algo invisible me empujara hacia un lugar donde aún no estaba preparada para estar. Observaba a mi hijo desde la distancia, tratando de memorizarlo sin que se diera cuenta, la forma en que fruncía el ceño cuando pensaba, el modo en que tomaba las llaves antes de salir, ese gesto automático que hacía al revisar el teléfono. No sabía por qué lo hacía, pero sentía la necesidad de guardar esos detalles, como si pronto fueran lo único que me quedaría de él. El amor, cuando presiente una pérdida, se vuelve silencioso y atento. La casa ya no era un hogar, era un espacio compartido por obligación. Los sonidos cotidianos, una puerta que se cierra, pasos en el pasillo, el agua corriendo, adquirieron un significado distinto. Cada ruido me ponía en alerta, como si anunciara algo definitivo. Me descubrí pensando en escenarios que nunca quise imaginar, yo sola, caminando sin rumbo, buscando un lugar donde no estorbara. Y aunque esos pensamientos me llenaban de miedo, también había en ellos una extraña calma, como si una parte de mí ya estuviera aceptando lo inevitable. No era resignación completa, pero tampoco esperanza. Era una espera silenciosa, cargada de presentimientos. Un día noté que empezó a hablarme con una dureza nueva, menos contenida. Ya no disimulaba tanto su fastidio. Si algo no estaba en su lugar, suspiraba con impaciencia, si le hacía una pregunta, respondía de forma cortante. Yo pedía disculpas incluso cuando no sabía que había hecho mal. Me sorprendía a mí misma justificándolo ante mi propio corazón, diciendo que estaba cansado, que la vida era difícil, que no era su intención herirme. Pero cada palabra fría dejaba una marca. Y aún así, seguía buscándole excusas, porque aceptar que mi hijo estaba dejando de verme como madre era una verdad demasiado cruel. Esa noche soñé con una tormenta. No era violenta, pero sí constante e interminable. Caminaba bajo la lluvia llamando su nombre, pero él no se daba vuelta. Cuando desperté, tenía el corazón acelerado y una sensación de vacío en el pecho. Me quedé sentada en la cama durante varios minutos, tratando de entender por qué ese sueño me había afectado tanto. Entonces lo supe, no era solo un sueño, era un aviso. Algo dentro de mí entendía que la tormenta no sería solo externa, que no vendría solo del cielo, sino del alma de mi propio hijo. Y ese presentimiento me dejó sin aliento. Empecé a ordenar mis pensamientos como quien se prepara para un viaje sin destino claro. Me pregunté qué haría si un día me pidiera que me fuera, si tendría fuerzas para recoger mis pocas cosas y marcharme sin mirar atrás. No me preocupaba tanto el dónde, sino el cómo. ¿Cómo se sobrevive al rechazo de un hijo? ¿Cómo se sigue respirando cuando quien te dio sentido a la vida decide que ya no te necesita? No encontraba respuestas, solo una tristeza profunda que se asentaba lentamente en mi pecho, volviéndose parte de mí. A pesar de todo, todavía había en mí una pequeña esperanza, casi ingenua. Pensaba que tal vez todo cambiaría, que quizá él se daría cuenta, que habría un gesto, una palabra, un momento de claridad. Me aferraba a recuerdos antiguos para no perder la fe, su risa de niño, sus abrazos, sus promesas.
Pero cada día que pasaba, esa esperanza se hacía más frágil, más silenciosa. Y aunque no quería admitirlo, empezaba a entender que el amor no siempre es suficiente para mantener a alguien cerca. La última señal llegó de forma sutil, como todo lo demás. Una noche, mientras cenábamos en silencio, levantó la vista y me miró por un segundo. No fue una mirada de cariño ni de enojo, fue una mirada vacía, distante, como si ya no me reconociera. En ese instante supe que algo se había quebrado definitivamente. No dije nada. Bajé la mirada y seguí comiendo despacio, sintiendo cómo ese segundo se expandía dentro de mí, marcando un antes y un después. Porque en ese silencio compartido entendí que el final no siempre llega con gritos o portazos. A veces llega así, en calma, anunciándose suavemente, preparándote para un momento que cambiará tu vida para siempre. A veces el momento que más temes no llega con gritos ni violencia, sino con una calma inquietante que te deja sin defensas. Nadie te advierte cuando estás a punto de perderlo todo. No hay una señal clara, no hay un anuncio previo. Solo una sensación profunda, un presentimiento que se instala en el pecho y no se va. Esa noche, mientras bajaba la mirada frente a mi hijo, entendí que el amor también puede volverse invisible, y que, cuando eso ocurre, el abandono ya no es una posibilidad lejana, sino una sombra que empieza a caminar a tu lado. Si alguna vez sentiste que alguien importante se alejaba sin decir una palabra, quédate. Esta historia no habla solo de mí, habla de silencios que duelen, de vínculos que se rompen lentamente y de decisiones que marcan una vida entera. Y quizá mientras escuchas encuentres en mis palabras algo que también resuene en tu propia historia. A partir de ese día, todo se volvió más tenso, aunque externamente pareciera normal. Mi hijo seguía entrando y saliendo, seguía viviendo su rutina, pero había algo en su forma de moverse que ya no me incluía. Caminaba por la casa con una determinación nueva, como alguien que ya ha tomado una decisión y solo espera el momento adecuado para ejecutarla. Yo lo observaba desde lejos intentando no estorbar, intentando no existir demasiado. Pero dentro de mí una angustia constante crecía sin descanso, como un reloj que avanza hacia una hora que no quieres ver llegar. Empecé a notar cambios pequeños pero definitivos. Cerraba la puerta de su habitación con llave, algo que nunca había hecho. Guardaba sus documentos en una mochila que no soltaba. Hablaba por teléfono en voz baja, interrumpía la llamada cuando yo aparecía. Ya no dejaba nada al azar. Todo parecía calculado, medido, preparado. Y aunque no me decía nada, yo sentía que me estaba quedando fuera de su mundo de una manera irreversible. No era solo independencia, era separación. Una mañana me pidió que no tocara sus cosas. No fue una petición amable, fue una orden seca, breve, cargada de irritación. Me quedé mirándolo sin entender, con una sensación amarga en la boca. Nunca había invadido su espacio, nunca había revisado nada que no me perteneciera. Aún así, me disculpé. Siempre me disculpaba. Porque cuando una madre siente que está a punto de perder a su hijo, hace cualquier cosa por evitar el conflicto, incluso aceptar culpas que no le corresponden. Pero esa vez algo se quebró un poco más dentro de mí. Sentí que ya no confiaba en mí, que ya no me veía como alguien cercano, sino como un problema potencial. Las conversaciones, cuando existían, se volvieron incómodas, llenas de silencios largos y respuestas cortas. Yo hablaba con cuidado, midiendo cada palabra, como si caminara sobre cristales. Él, en cambio, parecía cada vez más impaciente, como si cualquier interacción conmigo fuera un obstáculo en su camino. A veces me miraba con una expresión que no lograba descifrar, no era odio, pero tampoco cariño. Era algo peor, indiferencia. Y la indiferencia, aprendí entonces, puede ser más cruel que el rechazo abierto. Comencé a recordar frases que había escuchado de otras personas, historias ajenas que nunca pensé que me tocarían. Los hijos no siempre devuelven lo que reciben, hay amores que se rompen, nadie te prepara para la soledad de la vejez. Siempre creí que esas palabras no me pertenecían, que mi historia sería distinta. Pero ahí estaba yo viviendo exactamente aquello que pensé que nunca me ocurriría. Y lo más doloroso era que nadie más lo veía. Desde afuera, todo parecía normal. Desde adentro, yo me estaba desmoronando en silencio.
Una tarde intenté preparar su comida favorita, como solía hacer cuando era niño. Pensé que quizá ese gesto despertaría algo, un recuerdo, una emoción. Cuando se sentó a la mesa, probó un bocado y dijo que no tenía hambre. Se levantó y se fue sin mirarme. Me quedé sola frente al plato, sintiendo una mezcla de vergüenza y tristeza tan intensa que tuve que contener las lágrimas. No por la comida rechazada, sino por lo que significaba. Ya no había nada que yo pudiera hacer para acercarlo. Ningún gesto, ningún sacrificio, ningún recuerdo parecía suficiente. Si has llegado hasta aquí, dime, ¿alguna vez sentiste que dabas todo y aún así no era suficiente? Quédate porque lo que viene es aún más difícil. Porque cuando el amor deja de ser reconocido, comienza una etapa donde el dolor ya no se oculta, se manifiesta. Esa noche casi no dormí. Me quedé escuchando sus pasos, el sonido de la puerta al abrirse y cerrarse, imaginando qué pensaba, qué sentía, qué planes hacía lejos de mí. Me pregunté si en algún momento pensaba en mí como yo pensaba en él. Dudaba que fuera así. Y esa duda me llenó de una tristeza profunda, una tristeza que no grita, que no se queja, pero que pesa como una piedra en el pecho. Sin saberlo, estábamos a punto de cruzar una línea invisible. Yo aún creía que todo podía arreglarse con tiempo, con paciencia, con amor. Él, en cambio, parecía haber decidido que yo formaba parte de algo que debía quedar atrás. Y cuando dos personas caminan en direcciones opuestas dentro del mismo espacio, el choque es inevitable. Lo que yo aún no sabía era que muy pronto dejaría de ser una sospecha silenciosa, para convertirse en una realidad imposible de ignorar. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud desesperante, como si el tiempo hubiera decidido estirarse solo para obligarme a sentir cada segundo de esa tensión que ya no podía ocultarse. Mi hijo se movía por la casa con una frialdad que antes no existía, y yo comencé a notar que ya no intentaba disimularla. Si antes su distancia era silenciosa, ahora se volvía evidente, casi desafiante. No había discusiones abiertas, pero sí una constante sensación de reproche flotando en el aire, como si yo fuera responsable de algo que nunca me explicaron. Esa incertidumbre era lo que más dolía, no saber qué había hecho mal, ni cuándo, ni cómo arreglarlo. Empezó a cuestionar cosas pequeñas. El ruido que hacía al caminar, la hora en que encendía la televisión, la forma en que dejaba los platos en el fregadero. Todo parecía molestarle. Yo asentía, pedía perdón, intentaba corregirme. Me convertí en alguien cuidadoso hasta el extremo, midiendo cada movimiento, cada sonido, cada respiración. Vivir así es agotador, porque te obliga a desaparecer poco a poco. Y aún así, nada cambiaba. Al contrario, cuanto más intentaba adaptarme, más distante parecía él. Como si mi esfuerzo solo confirmara que ya no me veía como una madre, sino como un problema que debía gestionar. Una tarde, mientras limpiaba una repisa llena de fotos antiguas, encontré una imagen de cuando él era pequeño. Estaba sonriendo con los brazos alrededor de mi cuello, mirándome como si yo fuera su lugar seguro. Me quedé observando esa foto durante varios minutos, intentando reconocer en ese niño al hombre que ahora evitaba mirarme. Me pregunté en qué momento exacto se rompió ese vínculo, en qué instante dejó de verme como alguien imprescindible. No encontré una respuesta clara, solo una certeza dolorosa: el tiempo no siempre fortalece los lazos, a veces los desgasta hasta volverlos irreconocibles. Esa noche reuní valor para decir algo más que disculpas. Le pregunté si pensaba mudarse pronto, si tenía planes que yo no conocía. Su reacción fue inmediata y defensiva. Me dijo que no tenía por qué explicarme todo, que era su vida y que tenía derecho a decidir sin dar cuentas. Asentí, aunque esas palabras me atravesaron como una herida abierta. Nunca le pedí que me rindiera cuentas, solo quería entender. Pero para él, incluso eso parecía una invasión. Sentí que había cruzado una línea invisible, y que a partir de ese momento ya no habría espacio para preguntas. Si estás escuchando esto y sientes un nudo en el pecho, no es casualidad. Hay historias que duelen porque se parecen demasiado a la nuestra. Quédate un poco más, porque lo que ocurrió después marcó un punto de no retorno. Comenzaron entonces los comentarios más duros, ya no disfrazados de cansancio.
Hablaba de lo difícil que era avanzar cuando uno tenía que cuidar de alguien, de lo injusto que era cargar con responsabilidades que no eligió. Yo escuchaba en silencio, sabiendo que esas palabras estaban dirigidas a mí, aunque nunca pronunciara mi nombre. Cada frase era una confirmación de que mi presencia se había convertido en un peso. Y lo más cruel era que yo había pasado toda mi vida tratando de aligerar su camino, no de obstaculizarlo. Empecé a sentirme culpable por cosas que no podía cambiar, mi edad, mi cansancio, mis limitaciones. Me pregunté si hubiera sido diferente si fuera más fuerte, más joven, más independiente. Pensé que tal vez mi error fue necesitarlo un poco, apoyarme en él después de tantos años de darlo todo. Nadie te prepara para el momento en que tu fragilidad se convierte en motivo de rechazo. Y esa fragilidad no era solo física, era emocional, era la necesidad humana de no estar sola. Una noche lo escuché decir, casi sin darse cuenta, que necesitaba espacio. Esa palabra, tan pequeña, se volvió enorme en mi mente. Espacio significaba distancia, y distancia significaba ausencia. No dormí esa noche. Me quedé pensando en cómo darle ese espacio sin desaparecer por completo. Pero cuanto más lo pensaba, más claro se volvía que para él el espacio que necesitaba no era solo físico, era emocional, y yo ya no cabía en él. Al día siguiente empezó a hablar de cambios, de mudanzas, de nuevas oportunidades. Hablaba con entusiasmo, con una energía que hacía tiempo no le veía. Yo lo escuchaba fingiendo interés, mientras por dentro sentía que cada palabra era una despedida anticipada. No me preguntó qué pensaba, ni qué sentía. Simplemente hablaba, como si yo no fuera parte de la ecuación. Y en ese momento comprendí algo doloroso: cuando alguien deja de preguntarte cómo estás, es porque ya ha decidido seguir sin ti. Si crees que esto termina aquí, no. Lo más difícil aún estaba por llegar. Porque cuando el silencio se convierte en desprecio, el siguiente paso suele ser una decisión que cambia todo. Y esa decisión ya estaba tomando forma, lentamente, frente a mis ojos, sin que yo pudiera detenerla. El cambio definitivo no llegó de golpe, se instaló como una grieta que se abre lentamente hasta que un día te das cuenta de que ya no hay forma de cerrarla. Mi hijo comenzó a ausentarse por días enteros, avisando a último momento o a veces sin avisar en absoluto. Yo me quedaba esperando una llamada, un mensaje, cualquier señal de que aún pensaba en mí. Pero el teléfono permanecía en silencio, y ese silencio se volvió una presencia constante, más pesada que cualquier palabra dura. Empecé a entender que la ausencia también puede ser una forma de rechazo. Cuando regresaba, traía consigo una energía distinta, más dura, más impaciente. Ya no se esforzaba por ocultar su molestia. Si yo le preguntaba cómo estaba, respondía con monosílabos; si no preguntaba, parecía agradecerlo. Vivir así me obligó a borrar una parte de mí misma, a reprimir el impulso natural de una madre de cuidar, de saber, de acompañar. Me convertí en una observadora silenciosa de la vida de mi propio hijo, como si ya no tuviera derecho a participar en ella. Una tarde, mientras doblaba ropa, me encontré con una chaqueta vieja suya, de cuando era adolescente. Olía a polvo y a recuerdos. La acerqué al rostro y sin querer, las lágrimas comenzaron a caer. No lloraba solo por lo que fue, sino por lo que ya no sería. Me di cuenta de que estaba viviendo un duelo anticipado, llorando una pérdida que aún no se había concretado, pero que ya se sentía inevitable. Y eso, curiosamente, duele más que la pérdida misma, porque te mantiene atrapada entre la esperanza y la resignación. Empecé a notar miradas nuevas, duras, evaluadoras. Como si me midiera, como si calculara cuánto tiempo más tendría que soportarme. Esa sensación me llenaba de vergüenza y de miedo. Vergüenza por sentirme un estorbo, miedo por no saber qué decisión estaba madurando en su interior. A veces imaginaba conversaciones que nunca ocurrían, explicaciones que nunca pedía, despedidas que aún no se pronunciaban. Vivía en un estado constante de alerta emocional, agotada por dentro, aunque desde afuera pareciera tranquila. Si estás escuchando esto y sientes que el pecho se te aprieta, quédate. A veces necesitamos escuchar historias ajenas para entender la nuestra. Y lo que vino después fue el momento en que dejé de engañarme. Una noche, mientras cenábamos en silencio,
él dejó los cubiertos sobre la mesa y dijo que necesitaba hablar conmigo. Su tono era serio, controlado, como si hubiera ensayado esas palabras muchas veces. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Me preparé para escuchar algo importante, algo definitivo. Pero en lugar de hablar, guardó silencio durante varios segundos, mirándome como si buscara el valor para continuar. Finalmente dijo que se sentía atrapado, que su vida no avanzaba, que necesitaba liberarse de cargas. Yo lo escuchaba sin interrumpir, con el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que cada palabra me acercaba a un punto sin retorno. No dijo explícitamente que yo era esa carga, pero no hacía falta. Todo en su discurso apuntaba hacia mí. Me habló de su derecho a ser feliz, de su necesidad de pensar en sí mismo, de cómo a veces la familia puede convertirse en un obstáculo. Yo asentía lentamente, como si entendiera, como si no me estuviera rompiendo por dentro. Porque cuando amas de verdad, incluso el egoísmo del otro intentas comprenderlo. Pero comprender no significa que no duela. Y a mí me dolía más de lo que podía expresar. Después de esa conversación, nada volvió a ser igual. Ya no había fingimientos, ya no había pequeñas esperanzas. Todo se volvió claro y brutal. Empecé a notar que preparaba cosas sin decirme nada, que organizaba su vida como si yo no existiera. Y entonces lo supe, el abandono ya no era una posibilidad, era un plan en marcha. Quiero que te detengas un momento aquí. Respira. Pregúntate si alguna vez alguien que amabas decidió que tú ya no encajabas en su vida. Porque cuando eso ocurre, el dolor no viene solo del rechazo, sino de la sensación de haber dado todo, para terminar sobrando. Mis noches se llenaron de insomnio y pensamientos repetitivos. Me preguntaba qué haría cuando llegara el momento, cómo reaccionaría, si tendría fuerzas para mantener la dignidad. Me prometí a mí misma no suplicar, no reprochar, no cargarlo con mi dolor. Me dije que si me pedía irme, lo haría en silencio. No porque no me doliera, sino porque ya no quería ser una carga ni siquiera en la despedida. Pero aun con esa decisión interna, había algo que me desgarraba, la certeza de que él no entendía lo que estaba perdiendo. No a mí como persona, sino al vínculo, a la raíz, a esa parte de sí mismo que nació en mis brazos. Y supe que esa comprensión, si llegaba, lo haría demasiado tarde. La distancia entre nosotros ya no era disimulada, era evidente. Caminábamos por la casa como extraños, compartiendo un espacio que había dejado de ser hogar. Y en medio de esa frialdad, yo sentía que algo grande, algo irreversible, se acercaba con pasos firmes. No sabía cuándo ocurriría, pero sabía que cambiaría mi vida para siempre. Si sigues aquí, no te vayas ahora. Porque en el próximo momento, la historia cruza una línea que ya no permite marcha atrás. El día que todo empezó a definirse no tuvo nada de especial. No hubo discusiones ni escenas dramáticas. Fue una mañana común, con un cielo gris y un aire pesado que parecía anticipar algo que yo aún no quería nombrar. Mi hijo estaba inusualmente callado, más concentrado que de costumbre. Se movía por la casa revisando cosas, abriendo cajones, cerrando puertas, como si comprobara una lista invisible. Yo lo observaba desde la cocina, con el corazón encogido, tratando de no hacer preguntas que pudieran incomodarlo. En el fondo, ya sabía que cualquier palabra mía sería vista como una interferencia. En un momento se detuvo frente a mí y me miró con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. No era rabia, ni tristeza. Era determinación. Me dijo que necesitaba hacer algunos cambios en su vida, que había llegado a un punto en el que ya no podía seguir como antes. Yo asentí lentamente, preparándome para lo que vendría. Pero aún así, cuando comenzó a hablar, sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Dijo que quería estar solo, que necesitaba espacio de verdad, no solo silencios compartidos. Habló de independencia, de crecimiento, de cerrar ciclos. Usaba palabras grandes, casi bonitas, para explicar algo que era profundamente cruel. Yo escuchaba sin interrumpir, intentando mantener la calma, intentando no mostrar el temblor en mis manos. En ningún momento me preguntó qué sentía yo. En ningún momento dudó. Eso fue lo que más dolió, la certeza con la que hablaba, como si su decisión ya no admitiera discusión. Cuando terminó, el silencio cayó entre nosotros como un muro. Yo respiré hondo y le dije que entendía, que si eso era lo que necesitaba, lo respetaría.
No sé de dónde saqué esa fuerza. Quizá del amor, quizá del cansancio. Porque llega un punto en el que luchar duele más que soltar. Él pareció aliviado, como si mi aceptación confirmara que estaba haciendo lo correcto. Y en ese alivio vi algo que me rompió el corazón: mi dolor no era un factor en su decisión. Después de esa conversación, todo se aceleró. Empezó a organizar fechas, a hablar de mudanzas concretas, de tiempos definidos. Ya no eran ideas vagas, eran planes reales. Yo escuchaba, asentía, fingía estabilidad. Por dentro sentía que me deshacía en silencio. Cada detalle práctico, una caja, un bolso, un documento, era una confirmación de que mi presencia en su vida estaba llegando a su fin. Y aún así seguía intentando no estorbar, no interferir, no convertirme en un problema más. Si estás escuchando esto y piensas que lo peor ya pasó, espera. Porque cuando una decisión se toma sin mirar atrás, las palabras pueden volverse aún más duras. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Una noche, cansado, irritado, dejó escapar una frase que hasta hoy resuena en mi mente. Dijo que ya no podía seguir cargando con alguien que no aportaba nada a su futuro. Esa frase fue como un golpe seco. No levanté la voz, no lloré, no reaccioné. Solo sentí como algo dentro de mí se quebraba de forma definitiva. Porque no era solo el anuncio del abandono, era la forma en que justificaba su decisión, reduciendo toda mi vida, todo mi amor, a una carga inútil. A partir de ahí, el trato se volvió más frío. Ya no había cuidado en las palabras. Me hablaba con impaciencia, como si yo fuera responsable de una situación que él mismo había creado. Yo me movía por la casa como un fantasma, intentando pasar desapercibida. Empecé a pensar seriamente en a dónde iría, qué haría, cómo empezaría de nuevo. No se lo decía porque sabía que no le importaba. Y esa indiferencia era más dolorosa que cualquier insulto. Quiero que te detengas un segundo aquí. Si alguna vez sentiste que alguien borró tu valor con una sola frase, sabes exactamente de qué hablo. Quédate conmigo porque lo que ocurrió después no solo cambió mi vida, también reveló algo que él jamás imaginó. Los días siguientes fueron una cuenta regresiva silenciosa. Cada amanecer me acercaba más al momento final. Yo intentaba mantener la dignidad, recordarme a mí misma que aunque me rechazaran, seguía siendo una persona, seguía teniendo valor. Pero es difícil sostener eso cuando quien te rechaza es tu propio hijo. Porque nadie te hiere tan profundo como aquel a quien le diste todo. La tormenta que había presentido desde el principio ya estaba a punto de estallar. Y cuando finalmente lo hizo, no fue solo una tormenta de lluvia, fue una tormenta de palabras, de decisiones y de consecuencias que ninguno de los dos olvidaría jamás. El día señalado llegó envuelto en una tensión que se podía cortar con las manos. Desde temprano el cielo estaba cubierto de nubes densas, oscuras, como si la naturaleza misma quisiera acompañar lo que estaba a punto de suceder. Yo desperté antes que él y me quedé sentada en la cama, escuchando el sonido distante del viento golpeando las ventanas. No necesitaba que nadie me lo dijera, ese era el día. Lo supe por la forma en que mi cuerpo se sentía pesado, por la manera en que el corazón latía lento pero firme, como preparándose para un golpe inevitable. Mi hijo se levantó más tarde de lo habitual. No me miró al pasar por mi habitación. Fue directo al baño, luego a la cocina. Preparó café solo para él. Ese gesto, pequeño pero contundente, fue una confirmación silenciosa de todo lo que ya sabía. Yo me quedé de pie apoyada en la pared, observándolo desde lejos, sin atreverme a interrumpir. Había en su actitud una prisa contenida, una urgencia por terminar algo que llevaba demasiado tiempo posponiendo. Y yo era ese algo. Cuando finalmente habló, lo hizo sin rodeos. Dijo que ese mismo día tenía que resolver la situación, que ya no podía seguir así. Su voz era firme, casi fría. Me explicó que había encontrado un lugar donde quedarse, que necesitaba empezar de cero, sin cargas, sin ataduras. Usó palabras que pretendían ser racionales, maduras, necesarias. Yo escuchaba todo como si viniera desde muy lejos, como si el mundo se hubiera vuelto sordo de repente. En ningún momento mencionó lo que yo haría, a dónde iría, cómo estaría. Eso no formaba parte de su plan. Le pregunté con voz baja, casi quebrada, qué esperaba de mí.
Me miró con impaciencia y dijo que necesitaba que entendiera, que no hiciera esto más difícil de lo que ya era. Esa frase me dolió más que cualquier otra. Porque para él lo difícil era tomar la decisión, para mí lo difícil era sobrevivir a ella. Sentí una oleada de tristeza tan profunda que tuve que cerrar los ojos por un momento para no derrumbarme frente a él. No quería darle esa satisfacción, no quería que mi dolor fuera otro argumento en su contra. La lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando el techo, las ventanas, el suelo. El sonido era ensordecedor, como si el cielo estuviera descargando todo lo que yo no podía expresar. Él miró por la ventana y suspiró, claramente molesto por el clima. Dijo que era mejor hacerlo de una vez, que no quería retrasarlo más. Entonces entendí que no solo quería que me fuera, sino que desapareciera rápido, sin escenas, sin despedidas, sin incomodidades. Si has llegado hasta aquí, detente un segundo. Respira. Porque este momento, este instante, es uno de esos que definen una vida entera. Y lo que ocurrió a continuación marcó el punto más bajo de mi historia. Me pidió que recogiera mis cosas. No dijo por favor. No dijo mamá. Solo lo dijo como quien da una instrucción necesaria. Caminé lentamente hacia mi habitación, con las piernas temblando, sintiendo como cada paso me alejaba no solo de la casa, sino de la vida que conocía. Empecé a guardar algunas pocas cosas en una bolsa, ropa sencilla, documentos, una foto vieja. No tenía mucho más. Todo lo demás había sido siempre para él. Cuando regresé, él ya estaba listo para salir. Tenía las llaves en la mano, el abrigo puesto. Me miró con una mezcla de prisa y fastidio. Afuera, la tormenta era intensa. El viento empujaba la lluvia con fuerza, como si quisiera obligarnos a movernos. Me indicó la puerta con un gesto breve. Y en ese gesto entendí que no había marcha atrás. Caminamos hasta la salida sin decir una palabra. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire frío me golpeó el rostro. Me estremecí, no solo por el clima, sino por la realidad que se imponía. Él me dijo que era mejor así, que yo me arreglaría, que siempre había sido fuerte. Usó mi fortaleza como excusa para abandonarme. Y eso fue quizá lo más cruel de todo. Antes de salir, lo miré una última vez. Quise decir tantas cosas, recordarle quién era, todo lo que había hecho, todo lo que aún sentía. Pero no dije nada. Porque entendí que mis palabras ya no tenían peso en su mundo. Di un paso hacia afuera, bajo la lluvia, con la bolsa apretada contra el pecho. Sentí como el agua empapaba mi ropa en segundos, como el frío se me metía en los huesos. Detrás de mí, la puerta se cerró. El sonido de esa puerta fue seco, definitivo. No me volví. No porque no doliera, sino porque sabía que si lo hacía, no podría seguir caminando. Avancé sin rumbo bajo la tormenta con el corazón hecho pedazos, repitiéndome una y otra vez que tenía que resistir. Porque cuando lo pierdes todo, lo único que te queda es seguir adelante, aunque no sepas hacia dónde. No te vayas todavía. Falta lo más importante. Porque esa noche, en medio de la lluvia y del abandono, algo comenzó a cambiar. Y nadie, ni siquiera mi hijo, estaba preparado para lo que vendría después. Caminé sin rumbo durante lo que parecieron horas, aunque el tiempo había dejado de tener sentido. La lluvia no daba tregua, y cada paso que daba era más pesado que el anterior. El frío se me metía en los huesos, pero había algo aún más helado dentro de mí, la certeza de haber sido expulsada de la vida que construí con mis propias manos. Me refugié bajo un techo improvisado, temblando, abrazando esa bolsa que contenía todo lo que me quedaba. En ese momento entendí que el abandono no siempre llega con gritos, a veces llega con una puerta cerrándose en silencio, mientras tú quedas del lado equivocado de la historia. Me senté en el suelo y dejé que el cansancio me venciera por unos minutos. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando no pensar, intentando no recordar. Pero los recuerdos no piden permiso. Volví a verlo de niño, volví a sentir su mano pequeña aferrándose a la mía, volví a escuchar su voz llamándome cuando tenía miedo. ¿Cómo puede alguien olvidar tan rápido lo que una vez fue su refugio? Esa pregunta me atravesó como un eco interminable.
No buscaba respuestas, solo entendía, con una claridad dolorosa, que el amor no garantiza gratitud. La tormenta empezó a calmarse lentamente, como si también ella hubiera descargado todo lo que tenía. Yo seguía allí, mojada, cansada, pero viva. Y en medio de ese silencio que llegó después de la lluvia, algo dentro de mí se movió. No fue esperanza inmediata, ni alivio. Fue una determinación silenciosa, casi imperceptible. Me di cuenta de que aunque me habían rechazado, aunque me habían tratado como una carga, yo seguía siendo alguien. Seguía siendo una madre. Seguía teniendo una historia que no podía terminar así. Me levanté con dificultad y comencé a caminar de nuevo, esta vez con más firmeza. No sabía a dónde ir, pero sabía que no podía quedarme allí. Cada paso era una afirmación silenciosa de mi existencia. No caminaba por orgullo ni por rabia, caminaba porque rendirme no era una opción. Porque aunque mi hijo me hubiera dejado atrás, mi vida no podía depender de la decisión de alguien que olvidó lo que es amar. Mientras avanzaba por calles desconocidas, pensé en todas las madres que, como yo, aman en silencio, sufren en silencio y siguen adelante en silencio. Pensé en cuántas historias como la mía quedan ocultas, enterradas bajo la vergüenza y el miedo. Y entendí que mi dolor no era solo mío, era el reflejo de algo más grande, de una herida que atraviesa generaciones. Esa comprensión no borró el sufrimiento, pero le dio un sentido nuevo. Quiero que te detengas aquí un momento. Si alguna vez sentiste que te dejaron cuando más necesitabas, que te borraron cuando más amabas, esta historia también es tuya. Quédate conmigo porque lo que ocurre después no es solo sobre abandono, es sobre consecuencias. Esa noche encontré un lugar donde refugiarme, sencillo, humilde, pero suficiente para protegerme del frío. Me senté en una cama que no era mía y miré el techo durante largo rato. No lloré. Las lágrimas parecían haberse quedado sin fuerza. En su lugar sentí una calma extraña, como si el fondo del dolor ya hubiera sido alcanzado. Y cuando llegas al fondo, solo hay dos opciones, quedarte ahí o empezar a subir. Yo decidí sin palabras empezar a subir. No sabía qué sería de mí al día siguiente, ni la semana siguiente, ni el mes siguiente. Pero por primera vez en mucho tiempo pensé en mí. En mi dignidad. En mi derecho a existir sin pedir permiso. Y esa idea, pequeña pero poderosa, se convirtió en una chispa. Una chispa que con el tiempo crecería en algo que nadie esperaba. Porque mientras yo intentaba reconstruirme desde los restos de mi vida, mi hijo seguía adelante sin mirar atrás, sin imaginar que cada decisión tiene un precio, y que el desprecio hacia quien te dio todo no queda sin respuesta. La vida tiene una forma silenciosa de equilibrar las cosas, y cuando lo hace, suele ser implacable. Si has llegado hasta aquí, no cierres este vídeo. Lo que viene es el punto de giro de esta historia. La parte que nadie vio venir. La parte que transformará el dolor en verdad y el abandono en una lección imposible de ignorar. Si esta historia tocó algo dentro de ti, deja un comentario. Tu experiencia puede ayudar a alguien que hoy se siente solo. Suscríbete y permanece aquí, porque en la parte 03 descubrirás cómo, desde el lugar más oscuro, comenzó un camino que cambiaría no solo mi destino, sino también el de quien me dejó bajo la tormenta. A veces el verdadero comienzo de una vida nueva no ocurre cuando todo mejora, sino cuando ya no queda nada que perder. Aquella noche después de la tormenta, mientras el mundo parecía haber seguido su curso sin mí, entendí algo que nunca me habían enseñado: tocar fondo no siempre significa el final, a veces es el único lugar desde donde se puede volver a empezar. No tenía certezas, no tenía planes, no tenía a nadie esperándome. Pero seguía respirando. Y eso, aunque parezca poco, era suficiente para dar el primer paso. Si alguna vez te sentiste descartado, olvidado o reemplazado, quédate. Esta parte de la historia no habla solo de dolor, sino del instante exacto en que el dolor deja de dominarte. Y puede que mientras escuchas, algo dentro de ti también comience a moverse. Desperté temprano con el cuerpo adolorido y la mente extrañamente clara. El lugar donde me había refugiado era sencillo, casi austero, pero había en él una calma que no sentía desde hacía mucho tiempo. Me senté al borde de la cama y observé mis manos.
Eran las mismas manos que habían trabajado toda una vida, que habían cuidado, limpiado, sostenido. Por primera vez en mucho tiempo, no las vi con vergüenza ni cansancio, sino con respeto. Esas manos habían sobrevivido a algo que jamás pensé vivir, el rechazo del hijo al que lo di todo. Salí a la calle cuando el cielo aún estaba gris. El aire olía a tierra mojada, y aunque hacía frío, sentí algo parecido a alivio. Nadie me miraba con reproche. Nadie me conocía. Por primera vez en años, no era una carga para nadie. Esa idea, tan dura como liberadora, me acompañó mientras caminaba sin rumbo fijo, observando a las personas apresuradas, los negocios abriendo, la vida continuando. El mundo no se había detenido por mi dolor. Y eso, lejos de hundirme, me obligó a hacerme una pregunta incómoda: si el mundo sigue, ¿por qué yo no? Comencé a buscar pequeñas cosas a las que aferrarme. Un café caliente, un banco donde sentarme, un saludo amable de un desconocido. Eran gestos mínimos e insignificantes para cualquiera, pero para mí se convirtieron en pruebas silenciosas de que aún existía un lugar para mí en el mundo. No sabía cuál sería ese lugar, ni cómo llegar a él, pero empecé a creer que no todo estaba perdido. Esa creencia, frágil pero persistente, fue mi primer acto de resistencia. Mientras avanzaba el día, los recuerdos volvían una y otra vez. Pensaba en mi hijo no con rabia, sino con una tristeza más serena. Me preguntaba si estaría bien, si sentiría alivio, si en algún rincón de su conciencia existiría una duda. No lo sabía. Y por primera vez entendí que ya no era mi tarea saberlo. Durante años había vivido pendiente de sus necesidades, de sus estados de ánimo, de sus decisiones. Ahora, esa responsabilidad ya no me pertenecía. Y soltarla, aunque dolía, también me aligeraba. Quiero que te detengas aquí un segundo. ¿Alguna vez sentiste que toda tu identidad giraba en torno a otra persona? Quédate porque lo que viene es el proceso silencioso de volver a encontrarte cuando ya no sabes quién eres sin ese vínculo. Esa tarde encontré un pequeño trabajo temporal. Nada grande, nada estable, pero suficiente para mantenerme ocupada y sentirme útil. Acepté sin pensarlo demasiado. No era el tipo de trabajo que imaginé para esta etapa de mi vida, pero ya no estaba en posición de elegir. Y curiosamente no me sentí humillada. Me sentí agradecida. Porque ese trabajo no me exigía justificar mi pasado ni explicar mi historia. Solo me pedía estar presente, cumplir, seguir adelante. Y eso era algo que todavía podía hacer. Las noches seguían siendo difíciles. El silencio traía preguntas, culpas, recuerdos que no pedían permiso. A veces me despertaba pensando que todo había sido un error, que en cualquier momento él aparecería para decirme que se había equivocado. Pero esa idea se desvanecía rápido, reemplazada por una verdad más dura: no iba a volver. Y aceptar eso era parte del camino. No se puede construir nada nuevo esperando que el pasado regrese. Poco a poco empecé a organizar mis días. Me levantaba temprano, caminaba, trabajaba, descansaba. Rutinas simples, casi invisibles, pero necesarias. Cada pequeño hábito era una forma de decirme a mí misma que aún tenía control sobre algo. Y en medio de esa reconstrucción silenciosa, empecé a sentir algo que creía perdido: dignidad. No la dignidad que otros te reconocen, sino la que nace cuando te miras al espejo y ya no te avergüenzas de seguir aquí. Si sigues escuchando, no te vayas ahora. Porque en este proceso de volver a empezar, ocurrió algo inesperado. Algo que conectó mi historia con la de otras personas, y que, sin que yo lo supiera, comenzaría a mover piezas que cambiarían el rumbo de todo. Dime en los comentarios, ¿crees que es posible reconstruirse después de ser abandonado? Los días comenzaron a encadenarse unos con otros, no de forma perfecta, pero sí constante. Descubrí que la constancia, incluso en lo más pequeño, tiene un poder silencioso. Cada mañana repetía los mismos gestos: levantarme, preparar algo sencillo para comer, salir a trabajar, volver cansada pero en pie. Nadie me esperaba al regresar, y aún así, empecé a sentir que ese espacio vacío ya no era solo ausencia, era también posibilidad. Porque cuando ya no tienes que cumplir expectativas ajenas, puedes empezar a escucharte por primera vez.
En ese nuevo entorno conocí a personas que no sabían nada de mi historia. Para ellos no era la madre abandonada, no era una carga ni un problema. Era simplemente alguien más, una mujer mayor que cumplía con su trabajo y hablaba poco. Esa normalidad tan simple fue profundamente sanadora. Nadie me preguntaba por mi pasado, nadie me miraba con lástima. Y en esa ausencia de juicio, empecé a reconstruir una imagen de mí misma que no dependía de la mirada de mi hijo. A veces, mientras trabajaba, mi mente se iba lejos. Pensaba en cómo estaría él, en si su nueva vida le daba la paz que tanto buscaba. Me sorprendía notando que esos pensamientos ya no venían acompañados de desesperación, sino de una tristeza más suave, menos urgente. El dolor seguía ahí, pero había cambiado de forma. Ya no me paralizaba. Se había convertido en algo que podía cargar sin caer. Y esa transformación, aunque lenta, era una señal de que estaba avanzando. Quiero que te detengas aquí un momento. Si alguna vez sentiste que el tiempo no curaba nada, que solo hacía el dolor más pesado, quédate. Porque lo que descubrí es que el tiempo no cura solo, cura cuando decides caminar con él, no contra él. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, pasé frente a una iglesia pequeña. Estaba abierta. No entré por fe inmediata ni por costumbre, sino por cansancio. Me senté en uno de los bancos y cerré los ojos. No recé palabras aprendidas, no pedí milagros. Solo respiré. En ese silencio entendí algo importante, no estaba rota, estaba herida. Y las heridas, con cuidado, pueden sanar. Salí de allí más ligera, no porque todo estuviera resuelto, sino porque había dejado de pelear conmigo misma. Empecé a notar cambios sutiles en mi cuerpo y en mi mente. Dormía un poco mejor. Comía con más apetito. Ya no me sobresaltaba cada vez que escuchaba un teléfono sonar. La ansiedad comenzó a aflojar su agarre. No era felicidad, pero sí estabilidad. Y después de todo lo vivido, eso era un regalo inmenso. Sin embargo, hubo algo que aún me perseguía, la sensación de injusticia. No por lo que me había pasado a mí, sino por la facilidad con la que mi hijo había seguido adelante. Me preguntaba si algún día entendería el daño causado, si en algún momento la vida le pondría un espejo frente al rostro. No deseaba venganza, pero sí verdad. Y aunque no lo sabía entonces, esa verdad ya estaba en camino. Un día, una compañera de trabajo me preguntó por mi familia. La pregunta fue sencilla, inocente. Sentí un nudo en la garganta, pero respondí con calma. Dije que tenía un hijo y que ahora vivía sola. No entré en detalles. Ella me miró con respeto, sin insistir. Ese momento fue importante porque me di cuenta de que podía hablar de mi historia sin derrumbarme. El dolor ya no tenía el mismo control sobre mí. Y cuando eso ocurre, algo se libera. Si estás escuchando esto y piensas que la reconstrucción es lenta, lo es. Pero también es real. Quédate porque en el próximo tramo de esta historia aparece una conexión inesperada, una que empezó a dar sentido a todo lo que había vivido. Esa noche al acostarme pensé por primera vez en el futuro sin miedo. No sabía qué me esperaba, pero ya no lo veía como una amenaza constante. Había sobrevivido al abandono. Había caminado bajo la tormenta. Y seguía aquí. Esa simple verdad empezó a convertirse en una base sólida sobre la cual construir algo nuevo. ¿Crees que el silencio después de una gran pérdida puede convertirse en un espacio de sanación? Escríbelo en los comentarios. El giro comenzó de la forma más discreta posible, como suelen comenzar las cosas que terminan cambiándolo todo. No fue una gran noticia ni un evento extraordinario. Fue una conversación sencilla, casi casual, durante una pausa en el trabajo. Una de mis compañeras mencionó un programa comunitario que ayudaba a personas mayores con empleo estable y alojamiento accesible. No lo dijo pensando en mí ni con intención de salvarme. Lo dijo como quien comenta algo más del día. Pero esas palabras quedaron resonando en mi mente durante horas, como si alguien hubiera encendido una luz en un pasillo oscuro. Esa noche no pude dormir pensando en esa posibilidad.
No porque creyera que resolvería todos mis problemas, sino porque, por primera vez desde el abandono, alguien había mencionado un futuro que no dependía de mi hijo. Un futuro posible e imperfecto, pero mío. A la mañana siguiente reuní el valor y pedí información. Nadie me prometió nada. Me hablaron de requisitos, de listas de espera, de trámites. Aún así, salí de allí con una sensación nueva, esperanza práctica. No esa esperanza ingenua que espera milagros, sino la que se construye paso a paso. Mientras avanzaba en esos trámites, algo dentro de mí comenzó a cambiar de forma más profunda. Dejé de preguntarme qué estaría haciendo mi hijo y empecé a preguntarme qué quería yo. Esa pregunta tan simple me resultó extraña. Había pasado tantos años viviendo para otro que no sabía responderla. Al principio las respuestas eran pequeñas: quería dormir tranquila, quería no sentir miedo al futuro, quería levantarme sin angustia. Pero incluso esas respuestas mínimas eran un comienzo. Quiero que te detengas aquí un momento. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste qué querías tú sin pensar en nadie más? Quédate porque esta pregunta fue la llave que abrió todo lo que vino después. Con el tiempo empecé a sentirme más segura en mi nuevo entorno. Mi trabajo dejó de ser solo una forma de sobrevivir y se convirtió en una rutina que me daba estructura. Empecé a hablar un poco más con las personas a mi alrededor. A reírme incluso en algunos momentos. Esa risa me sorprendía a mí misma, como si proviniera de alguien que creía perdido. Pero ahí estaba, recordándome que aún podía sentir cosas buenas sin culpa. Un día recibí la confirmación: había sido aceptada en el programa. Tendría un lugar modesto donde vivir y un empleo más estable. Cuando leí el mensaje, mis manos temblaban. No por miedo, sino por emoción contenida. Era la primera vez en mucho tiempo que algo salía bien sin que yo tuviera que sacrificarme por alguien más. Lloré en silencio, no de tristeza, sino de alivio. Porque aunque el camino había sido duro, estaba empezando a dar frutos. Me mudé semanas después. El lugar era pequeño pero limpio, luminoso. Puse pocas cosas, mi ropa, algunos recuerdos, una foto antigua que aún no estaba lista para guardar. Me senté en la cama y respiré hondo. Ese espacio no era un premio ni una compensación, era una base. Un punto de partida. Y por primera vez sentí que tenía derecho a ocuparlo. Sin embargo, no todo era calma. A veces, en medio de esa nueva estabilidad, la memoria volvía con fuerza. Me preguntaba si mi hijo sabría algo de mí, si se habría preguntado alguna vez dónde estaba, si estaría tranquilo. No lo hacía con rencor, sino con una mezcla de nostalgia y curiosidad. Pero cada vez que esos pensamientos aparecían, algo en mí respondía con firmeza: ya no era mi responsabilidad. Si sigues aquí, no te vayas ahora. Porque mientras yo comenzaba a reconstruirme, la vida empezaba a mover otras piezas, piezas que tarde o temprano terminarían tocando la historia de mi hijo. Una tarde, mientras volvía a casa, vi mi reflejo en un escaparate. Me detuve. La mujer que me devolvía la mirada seguía teniendo arrugas, cansancio en los ojos, pero había algo distinto: no se veía derrotada. Se veía firme. En ese reflejo entendí que la dignidad no se recupera cuando otros te piden perdón, sino cuando tú decides no vivir más encogida. Esa noche dormí profundamente, sin sueños perturbadores, sin sobresaltos. Y al despertar, sentí una calma que no conocía. No era felicidad plena, pero sí paz. Y la paz, después de tanto caos, es una forma poderosa de victoria. ¿Crees que empezar de nuevo, incluso tarde en la vida, puede convertirse en una forma de justicia silenciosa? Las consecuencias no siempre llegan como castigos visibles, a veces aparecen como vacíos, como silencios que nadie puede llenar. Mientras yo me acostumbraba a mi nueva rutina, a mi pequeño hogar y a la calma que había empezado a echar raíces en mí, la vida seguía avanzando para todos, incluido mi hijo. No tenía noticias suyas ni las buscaba. Sin embargo, en ciertos momentos, una intuición profunda me decía que algo en su camino no estaba saliendo como había imaginado. No por deseo mío, sino porque las decisiones tomadas desde el desprecio rara vez construyen paz duradera.
Mis días se volvieron sencillos y previsibles. Me levantaba temprano, preparaba café, caminaba hasta el trabajo observando los mismos árboles, las mismas calles. Esa repetición, lejos de aburrirme, me daba seguridad. Cada gesto cotidiano reforzaba la idea de que mi vida no había terminado aquella noche bajo la tormenta. Había cambiado, sí, pero seguía siendo vida. Y esa certeza comenzó a fortalecerme de una manera silenciosa pero firme. Un día, mientras ayudaba a una mujer mayor con algunas tareas, ella me agradeció con una sonrisa sincera. Me dijo que se notaba que yo tenía paciencia, que sabía cuidar. Esa frase tan simple me conmovió profundamente. Durante mucho tiempo había sentido que todo lo que yo sabía hacer era inútil, un estorbo. Y de pronto alguien veía en mí un valor real, sin conocer mi historia. Comprendí entonces que mis años, mis sacrificios y mi experiencia no eran un peso, eran una riqueza que solo había sido despreciada por quien no supo reconocerla. Quiero que te detengas aquí un momento. ¿Cuántas veces alguien te hizo sentir inútil cuando en realidad solo estaba ciego a tu valor? Quédate porque esta comprensión fue clave para lo que vino después. Empecé a sentirme más abierta a hablar de mí, no desde la herida, sino desde la experiencia. No contaba detalles, no buscaba compasión. Simplemente existía tal como era. Esa forma nueva de estar en el mundo me hizo notar algo curioso, la gente se acercaba más. Las conversaciones fluían. Ya no me escondía. Y cuando dejas de esconderte empiezas a ocupar tu lugar. Una tarde, mientras regresaba a casa, sentí una punzada breve en el pecho. Nada grave, solo una señal de cansancio. Me senté, respiré, esperé a que pasara. En otro tiempo habría minimizado ese aviso, habría seguido adelante sin escuchar a mi cuerpo. Pero ahora no. Ahora entendía que cuidarme también era una forma de respeto hacia mí misma. Al día siguiente pedí una consulta médica. Todo estaba bien, pero ese pequeño episodio me recordó algo importante, yo importaba. Mientras tanto, en algún lugar que yo no veía, mi hijo enfrentaba sus propias luchas. No tenía forma de saberlo con certeza, pero la vida suele responder a las decisiones con una lógica implacable. La independencia que tanto buscaba empezó a mostrar su otro rostro, la soledad. Sin la presencia constante de alguien que lo sostuviera, cada problema se volvió más pesado. Y aunque yo no estaba allí para verlo, esa consecuencia era inevitable. Si sigues aquí, presta atención. Porque cuando el orgullo sostiene las decisiones, reconocer un error se vuelve casi imposible. Y eso fue exactamente lo que comenzó a ocurrir. Una noche, al llegar a casa, encontré un mensaje perdido en mi teléfono. Era antiguo, de semanas atrás, pero yo no lo había visto. No decía mucho, solo preguntaba si estaba bien. No había disculpas, no había reconocimiento del daño. Solo una pregunta seca, distante. Lo leí varias veces. Sentí una mezcla de emociones, pero ninguna urgencia. Por primera vez, no sentí la necesidad de responder de inmediato. Y esa falta de urgencia me reveló cuánto había cambiado. Guardé el teléfono y preparé la cena con calma. Pensé en lo que habría significado ese mensaje meses atrás y en lo poco que significaba ahora. No porque ya no me importara, sino porque ya no estaba dispuesta a volver a un lugar donde no era bienvenida. Comprendí que el perdón no siempre implica regresar, y que la sanación no siempre pasa por el reencuentro. Esa noche dormí tranquila. Y al hacerlo confirmé algo esencial: había aprendido a vivir sin esperar nada de quien me había dejado. Y cuando eso ocurre, el poder cambia de manos. ¿Crees que el verdadero crecimiento ocurre cuando dejamos de buscar validación en quien nos rechazó? El cruce decisivo no siempre se anuncia con ruido. A veces llega envuelto en una calma engañosa, en una normalidad que parece sólida hasta que una pequeña fisura deja ver lo que se esconde debajo. Yo había aprendido a vivir sin mirar atrás, a sostener mis días con una serenidad que jamás creí posible. Sin embargo, la vida tiene una forma particular de probar lo que hemos aprendido, y esa prueba llegó cuando menos lo esperaba. Una tarde, al salir del trabajo, sentí una presencia conocida detrás de mí. No escuché pasos apresurados ni una voz llamándome.
Fue una intuición, un escalofrío que recorrió mi espalda. Me giré lentamente y por un segundo pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no. Era él. Mi hijo estaba allí, de pie unos metros más atrás, mirándome con una expresión que no supe interpretar de inmediato. No parecía enojado, ni seguro, ni triunfante. Parecía cansado. El tiempo se detuvo. No supe qué hacer ni qué decir. Durante meses había imaginado ese encuentro, había pensado en 1000 respuestas posibles, en reproches, en silencios, en lágrimas. Pero cuando finalmente ocurrió, no sentí nada de eso. Sentí una calma extraña, profunda, casi desconcertante. Me di cuenta de que ya no era la mujer que había salido bajo la tormenta aquella noche. Algo en mí se había transformado, y esa transformación se hizo evidente en ese instante. Él dio un paso hacia mí y dijo mi nombre. Solo eso. Mi nombre. No, mamá. No una disculpa. Solo mi nombre pronunciado con una voz que sonaba insegura. Lo miré con atención. Estaba más delgado, sus hombros parecían caídos, su mirada ya no tenía la firmeza de antes. En ese momento comprendí algo importante, la vida ya había empezado a enseñarle lo que yo no pude. Y esa enseñanza no había sido suave. Quiero que te detengas aquí un momento. ¿Qué sentirías si la persona que te hirió regresara cuando ya no la necesitabas? Quédate porque este encuentro cambió algo más que una relación, cambió la forma en que me veía a mí misma. Me preguntó cómo estaba. La pregunta era simple pero cargada de cosas no dichas. Lo miré unos segundos antes de responder. Le dije la verdad, que estaba bien. No excelente, no feliz todo el tiempo, pero bien. Esa palabra pareció desconcertarlo. Tal vez esperaba reproches, tal vez lágrimas, tal vez una acusación. No recibió nada de eso. Y en ese silencio incómodo entendí que mi estabilidad lo desarmaba más que cualquier grito. Caminamos unos pasos juntos en silencio. Él parecía no saber cómo continuar. Finalmente dijo que las cosas no habían salido como esperaba. Habló de dificultades, de soledad, de decisiones que pesaban más de lo que imaginó. No se disculpó directamente, pero sus palabras estaban cargadas de arrepentimiento implícito. Yo lo escuchaba sin interrumpir, sin apurar nada. Ya no sentía la necesidad de rescatarlo, de aliviar su culpa, de justificarlo. Esa etapa había quedado atrás. Mientras hablaba, lo observaba con una mezcla de sentimientos, amor, sí, porque eso no desaparece de un día para otro, pero también distancia, una distancia necesaria para no volver a perderme. Comprendí que podía quererlo sin entregarme, escucharlo sin justificarlo, estar presente sin desaparecer. Esa comprensión fue uno de los mayores logros de mi proceso. Él me preguntó si podía volver a hablar conmigo, si podríamos vernos otro día. No pidió regresar, no habló de reparar nada. Solo pidió un espacio. Yo respiré hondo antes de responder. Le dije que lo pensaría. Y esa respuesta tan simple marcó un cambio profundo. Porque durante toda mi vida había respondido de inmediato, había cedido, había puesto sus necesidades por delante de las mías. Esta vez no. Esta vez me di el tiempo de decidir. Nos despedimos sin abrazos, sin promesas. Lo vi alejarse y por primera vez no sentí miedo de quedarme sola. Volví a casa con pasos firmes, consciente de que ese encuentro no era el final de mi historia, sino una prueba de cuánto había crecido. No sabía qué decisión tomaría, ni si habría un reencuentro real. Pero si sabía algo con absoluta certeza, ya no estaba dispuesta a volver a un lugar donde mi dignidad había sido ignorada. Esa noche reflexioné mucho. Pensé en el amor que había dado, en el dolor que había soportado, en la fuerza que había descubierto en mí. Entendí que el perdón, si llegaba, tendría que ser en mis términos. Y que sanar no siempre significa reconstruir lo que se rompió, sino aceptar que algunas cosas no deben volver a ser como antes. ¿Crees que el verdadero perdón necesita distancia para existir? Los días posteriores a ese encuentro estuvieron llenos de silencios distintos. Ya no eran silencios de abandono ni de miedo, sino silencios de reflexión.
Caminaba, trabajaba, dormía, y en cada uno de esos momentos la figura de mi hijo aparecía y desaparecía en mi mente como una pregunta abierta. No sentía urgencia por responderle ni tampoco rechazo. Sentía algo nuevo, control. Por primera vez, la decisión no estaba en sus manos, sino en las mías. Y asumir ese lugar me obligaba a ser honesta conmigo misma. Me pregunté qué significaría volver a hablar con él. No desde el deseo de recuperar lo perdido, sino desde la realidad de quién soy ahora. Estaba preparada para escucharlo sin justificarlo. Podía poner límites sin sentir culpa. Sería capaz de detenerme si volvía a sentirme pequeña. Estas preguntas no buscaban respuestas rápidas. Necesitaban tiempo. Porque una herida cerrada a la fuerza siempre vuelve a abrirse. Quiero que te detengas aquí un momento. ¿Cuántas veces dijiste sí por miedo a perder a alguien, aun cuando ese sí te hacía perderte a ti? Quédate porque esta parte trata de aprender a decir no sin dejar de amar. Una noche mientras preparaba la cena, el teléfono vibró. Era un mensaje suyo. Corto, cuidadoso. Decía que entendía si no quería responder, pero que necesitaba saber si estaba dispuesta a hablar algún día. No había exigencias, no había reproches. Solo una espera. Leí el mensaje varias veces. Noté algo importante, ya no me provocaba ansiedad. No sentí la necesidad de correr a responder. Y esa calma me confirmó que algo dentro de mí estaba firme. Pasé esa noche escribiendo en un cuaderno. No cartas para él, sino palabras para mí. Escribí lo que dolió, lo que perdí, lo que aprendí. Escribí también lo que no estaba dispuesta a volver a tolerar. Ese ejercicio simple pero honesto me permitió ver con claridad mis propios límites. Comprendí que si volvía a abrir una puerta, tendría que ser bajo condiciones nuevas. No para castigarlo, sino para protegerme. Al día siguiente tomé una decisión parcial, respondería, pero no como antes. Le escribí que estaba dispuesta a conversar en algún momento sin promesas, sin expectativas. Le dije que necesitaba tiempo y respeto. Enviar ese mensaje fue un acto de valentía. Porque significaba enfrentar la posibilidad de una decepción, pero desde un lugar de fuerza, no de necesidad. Mientras esperaba su respuesta, me di cuenta de algo más profundo. Ya no necesitaba que él cambiara para sentirme completa. Mi vida con sus rutinas sencillas y su paz conquistada, ya tenía sentido. Si él volvía a formar parte de ella, tendría que ser como un complemento, no como el centro. Y ese cambio de perspectiva transformaba por completo la relación. Él respondió agradeciendo, diciendo que respetaría mi tiempo. No intentó acelerar nada. Esa actitud me sorprendió. Quizá la distancia le había enseñado algo que mis palabras nunca lograron. Quizá no. Pero entendí que no necesitaba saberlo todo ahora. Algunas verdades se revelan con el tiempo, no con explicaciones. Los días siguientes transcurrieron con una serenidad expectante. No había promesas ni reencuentros inmediatos, solo una posibilidad abierta. Y curiosamente esa posibilidad ya no dominaba mis pensamientos. Seguí con mi vida, con mis horarios, con mis pequeños rituales. Cada día reforzaba la idea de que podía sostenerme sola, incluso frente a decisiones difíciles. Si sigues aquí, no te vayas todavía. Porque cuando una persona aprende a ponerse en primer lugar sin dejar de amar, ocurre algo poderoso. Y esa transformación, silenciosa pero firme, estaba a punto de definir el desenlace de esta historia. ¿Crees que es posible reconstruir un vínculo sin volver al lugar donde fuiste herido? El cierre de esta etapa no llegó con una decisión definitiva, sino con una comprensión profunda. A veces creemos que cerrar un capítulo significa elegir entre dos extremos, volver como antes o cortar para siempre. Pero la vida, con su sabiduría silenciosa, me enseñó que existe un tercer camino, avanzar sin negar el pasado, pero sin permitir que vuelva a gobernar tu presente. Y esa comprensión fue el verdadero final de esta parte de mi historia. Acepté encontrarme con mi hijo semanas después, en un lugar neutral, sencillo. No elegí mi casa ni la suya. Elegí un espacio donde ninguno tuviera poder sobre el otro.
Cuando lo vi llegar, noté algo que antes no habría sabido reconocer: estaba nervioso. No el nerviosismo de quien controla la situación, sino el de quien teme perder lo poco que le queda. Ese detalle, pequeño pero revelador, me confirmó que el equilibrio había cambiado. Hablamos largo rato. No de reproches ni de justificaciones interminables, sino de hechos. Le hablé de cómo me sentí, de lo que viví después de aquella noche bajo la tormenta, de lo que aprendí estando sola. No levanté la voz, no exageré nada. No necesitaba hacerlo. La verdad, cuando se dice con calma, pesa más que cualquier grito. Él escuchó. A veces bajaba la mirada. Otras veces asentía en silencio. No intentó interrumpirme ni defenderse. Por primera vez, sentí que realmente estaba escuchando. Él habló después. Reconoció su dureza, su egoísmo, su ceguera. No buscó excusas. Dijo que pensó que la libertad venía de deshacerse de lo que le incomodaba, y que ahora entendía el precio de esa idea. No prometió cambiarlo todo ni reparar el pasado. Y curiosamente eso me dio más paz que cualquier promesa. Porque las promesas se rompen, las comprensiones profundas no. Quiero que te detengas aquí un momento. ¿Cuántas veces esperaste una disculpa perfecta cuando, en el fondo, lo que necesitabas era que te vieran de verdad? Quédate porque este entendimiento fue el punto exacto donde dejé de sentirme víctima de mi historia. Le dije algo que llevaba tiempo preparando en mi interior, que podía perdonarlo, pero que no volvería a vivir bajo el desprecio ni la indiferencia. Que nuestra relación, si existía, tendría que construirse con respeto y límites claros. No como antes. No desde la dependencia. Desde la elección consciente. Él aceptó. No con entusiasmo, sino con humildad. Y esa humildad, tardía pero real, era una señal de crecimiento. Nos despedimos con un abrazo breve. No fue el abrazo desesperado del pasado, sino uno contenido, sincero, prudente. Al alejarme sentí algo que me sorprendió, no tristeza, no euforia, sino coherencia. Mi interior estaba alineado con mis palabras y mis actos. Ya no decía sí por miedo, ni no por resentimiento. Decía lo que era verdadero para mí. Esa noche volví a casa y preparé una cena sencilla. Me senté sola a la mesa, encendí una luz cálida y comí despacio. Pensé en todo lo que había ocurrido desde aquella puerta cerrándose bajo la lluvia. En la mujer que fui entonces y en la que soy ahora. Entendí que el abandono no me definió, me transformó. Me obligó a mirarme, a reconstruirme, a aprender a existir sin pedir permiso. Y aquí está la verdad más importante de esta parte de la historia: no todos los finales son castigos, y no todas las reconciliaciones son regresos. A veces el mayor acto de amor es aprender a ponerte en primer lugar sin dejar de amar. A veces la mayor lección llega cuando alguien te pierde, y tú te encuentras. La vida siguió. Mi relación con mi hijo continuó de una forma nueva, más lenta, más cuidadosa. No perfecta. Real. Y yo seguí creciendo, día a día, con la certeza de que mi valor no depende de quién me elige, sino de cómo me elijo yo. Si has llegado hasta aquí, gracias por quedarte. Esta historia no termina aquí. Lo que viene es el cierre definitivo, el momento en que las consecuencias se revelan por completo y el destino termina de equilibrar lo que quedó pendiente. Si esta historia resonó contigo, deja un comentario contando qué parte te tocó más. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar que siempre es posible volver a levantarse. Suscríbete y acompáñame en la parte 04, donde el desenlace final mostrará cómo la vida, tarde o temprano, devuelve cada gesto con una verdad imposible de ignorar. A veces el verdadero final de una historia no ocurre cuando las heridas sanan, sino cuando entendemos por qué tuvieron que existir. No todos los dolores llegan para destruirnos, algunos llegan para enseñarnos quiénes somos cuando ya no queda nadie más sosteniéndonos. Esta es la última parte de mi historia, el momento en que todo lo vivido cobra sentido y las consecuencias, silenciosas pero firmes, terminan por revelarse. Si alguna vez te preguntaste si la vida devuelve lo que damos, quédate. Porque este cierre no habla de castigos ni de venganza,
sino de verdades que llegan cuando ya no se pueden ignorar. Mi relación con mi hijo siguió de forma distante pero respetuosa. Nos veíamos de vez en cuando, hablábamos con cautela, como dos personas que se reconocen sin pretender volver a ser quienes fueron. Yo ya no buscaba su aprobación ni su compañía constante. Él, por su parte, parecía esforzarse por no cruzar límites que antes había ignorado. No era una relación ideal, pero era honesta. Y esa honestidad, aunque incómoda, era una forma de reparación. Con el paso de los meses, mi vida se fue llenando de pequeñas certezas. El trabajo se volvió estable, mi hogar empezó a sentirse verdaderamente mío, y mis días dejaron de girar en torno a ausencias. Empecé a hacer planes simples, una caminata, una lectura, una conversación tranquila. No eran grandes sueños, pero eran míos. Y por primera vez no sentía culpa por vivirlos. Un día, mientras organizaba unos papeles, encontré una vieja libreta donde había escrito pensamientos durante las primeras semanas después del abandono. La leí con cuidado. Reconocí el dolor, el miedo, la confusión. Pero también reconocí algo más, la fuerza que ya estaba ahí, incluso cuando no la veía. Cerré la libreta y sonreí con tristeza. Había sobrevivido a algo que pensé que me rompería para siempre. Quiero que te detengas aquí un momento. ¿Alguna vez miraste atrás y te sorprendiste de lo lejos que llegaste, aun cuando en su momento creíste que no sobrevivirías? Quédate porque esta reflexión es clave para entender lo que viene. Mi hijo empezó a mostrar señales de cansancio emocional. No lo decía directamente, pero se notaba en su forma de hablar, en su mirada, en su postura. La vida que había elegido no era tan ligera como imaginó. La soledad, cuando ya no es una elección sino una consecuencia, pesa. Yo lo observaba sin juicio. Ya no sentía la necesidad de salvarlo ni de advertirle. Había aprendido que cada quien debe caminar su propio proceso. Una tarde me confesó que se sentía perdido, que nada parecía tener sentido como antes. No buscaba consuelo inmediato, buscaba comprensión. Yo lo escuché con calma y le dije algo simple, que sentirse perdido también es parte de crecer. No le ofrecí soluciones. No tomé su carga. Esa respuesta, distinta a todas las anteriores, lo dejó pensativo. Y en ese silencio entendí que el aprendizaje estaba ocurriendo, no por mis palabras, sino por la vida misma. Este primer tramo del cierre no trae grandes revelaciones externas. Trae algo más profundo, la comprensión de que el verdadero cambio no siempre se ve desde fuera. A veces ocurre en el interior, cuando dejamos de esperar que otros nos devuelvan lo que ya aprendimos a darnos. ¿Crees que aceptar una relación imperfecta puede ser más sano que forzar una que ya no existe? Las consecuencias comenzaron a hacerse visibles de una forma lenta, casi imperceptible, pero constante. No llegaron como un golpe repentino, sino como un desgaste diario, silencioso, que fue erosionando las certezas que mi hijo había construido cuando decidió apartarme de su vida. La independencia que tanto había deseado empezó a mostrar su rostro menos amable, decisiones sin respaldo, problemas sin a quien acudir, noches largas donde el silencio ya no era libertad, sino vacío. Yo no necesitaba que me lo contara, se notaba en su forma de estar, en su cansancio acumulado, en la manera en que evitaba hablar del futuro. Mientras tanto, mi vida avanzaba con una estabilidad que jamás hubiera imaginado en los días posteriores al abandono. Había aprendido a escuchar mis límites, a respetar mis tiempos, a no pedir permiso para existir. Empecé a participar en actividades comunitarias, a compartir experiencias con personas que, como yo, habían pasado por pérdidas profundas. En esos espacios entendí que mi historia no era una excepción, sino parte de una realidad más amplia, silenciosa y muchas veces ignorada. Y lejos de sentir vergüenza, sentí pertenencia. Una mañana, al terminar una reunión, una mujer se acercó para agradecerme por escucharla. Me dijo que mis palabras le habían dado fuerza para enfrentar una situación difícil con su familia. Esa frase me acompañó todo el día. No porque me hiciera sentir importante, sino porque me confirmó algo esencial: el dolor transformado puede convertirse en apoyo para otros. Aquello que casi me destruyó ahora servía para sostener. Y esa transformación era, en sí misma, una forma de justicia.
Quiero que te detengas aquí un momento. ¿Alguna vez imaginaste que tu mayor herida podría convertirse en una fuente de fortaleza para alguien más? Quédate porque esta comprensión marca un punto clave en el desenlace. Con el tiempo noté que mi hijo empezó a buscarme de manera distinta. Ya no lo hacía desde la culpa ni desde la prisa, sino desde una necesidad genuina de entender. Me preguntaba cómo había logrado seguir adelante, cómo había encontrado estabilidad. No buscaba fórmulas mágicas, buscaba sentido. Yo respondía con honestidad, sin adornos, le decía que no fue rápido, que no fue fácil, pero que fue necesario. Que perderlo todo me obligó a encontrarme a mí misma. Esas conversaciones eran breves, a veces incómodas, pero reales. En ellas mi hijo empezó a ver algo que antes había ignorado, mi capacidad, mi autonomía, mi fuerza. Ya no me veía como una carga, sino como una persona completa, con una vida propia. Esa mirada nueva no reparaba el pasado, pero sí transformaba el presente. Y aunque no lo decía en voz alta, yo sabía que estaba enfrentando una verdad difícil: había subestimado a quien más había dado por él. Hubo un día en que me confesó que se sentía solo incluso rodeado de gente. Que las decisiones tomadas desde el rechazo habían dejado marcas que no sabía cómo borrar. Yo lo escuché sin intervenir demasiado. No porque no me importara, sino porque entendía que ese proceso ya no me pertenecía. Cada palabra suya era una semilla de conciencia que solo la experiencia podía hacer crecer. Si sigues aquí, presta atención. Porque cuando alguien empieza a ver las consecuencias de sus actos sin poder evitarlas, ocurre algo profundo: la humildad. Y esa humildad, aunque llegue tarde, puede cambiar la forma en que una persona mira la vida. En uno de nuestros encuentros, me pidió consejo por primera vez en mucho tiempo. No como un niño, sino como un adulto que reconoce que no tiene todas las respuestas. Ese gesto, pequeño pero significativo, me confirmó que el equilibrio se había restablecido. No porque yo tuviera poder sobre él, sino porque ambos nos veíamos ahora desde un lugar más real. Regresé a casa ese día con una sensación de cierre parcial. No euforia, no tristeza. Algo más sereno: aceptación. Comprendí que la vida no siempre repara de la forma que esperamos, pero sí enseña de la forma que necesitamos. Y esa enseñanza, aunque duela, deja una huella imborrable. ¿Crees que reconocer un error es el primer paso para dejar de repetirlo? La resolución emocional no llegó como un momento único y claro, sino como una suma de pequeñas comprensiones que, juntas, cambiaron para siempre la forma en que miraba mi pasado. Empecé a entender que no todo abandono es una condena eterna, algunos son un corte necesario para que la vida siga fluyendo. Esta idea no borraba el dolor, pero lo colocaba en un lugar distinto, menos afilado, menos dominante. Ya no me definía por lo que perdí, sino por lo que aprendí a construir después. Mi hijo comenzó a hablar de sus errores con más claridad. No como una confesión dramática, sino como un reconocimiento sincero. Decía que había confundido libertad con huida, fortaleza con frialdad. Escucharlo decir eso no me produjo la satisfacción que alguna vez imaginé. No sentí triunfo ni alivio inmediato. Sentí algo más profundo: paz. Porque ya no necesitaba que él entendiera para validar mi historia. Yo ya la había validado por mí misma. Quiero que te detengas aquí un momento. ¿Cuántas veces esperaste que alguien reconociera tu dolor para poder seguir adelante, sin darte cuenta de que ya eras suficiente incluso sin ese reconocimiento? Quédate porque esta fue una de las lecciones más importantes de todo este camino. Un día me di cuenta de que hablábamos de recuerdos sin que me dolieran como antes. Podía mencionar aquella noche bajo la tormenta sin que se me cerrara el pecho. No era olvido, era integración. El pasado ya no era una herida abierta, sino una cicatriz. Y las cicatrices no desaparecen, pero dejan de sangrar. Esa transformación interior me confirmó que el proceso había llegado a un punto de madurez que jamás imaginé alcanzar. Mientras tanto, mi vida seguía expandiéndose de maneras simples pero firmes. Empecé a enseñar a otras personas mayores lo que había aprendido, cómo reorganizar una vida después de una pérdida, cómo no dejarse definir por el rechazo, cómo encontrar valor en la propia experiencia. No lo hacía como una experta, sino como alguien que había caminado ese camino.
Y en cada conversación, sentía que algo se cerraba y algo se abría al mismo tiempo. Mi hijo empezó a observar esa faceta mía con una mezcla de sorpresa y respeto. Verme útil, activa y serena le mostraba una versión que nunca había considerado. Y aunque no lo dijo directamente, su actitud reflejaba una verdad difícil: había subestimado mi capacidad de reinventarme. Esa revelación, más que cualquier reproche, parecía confrontarlo consigo mismo. Si sigues aquí, no te vayas ahora. Porque cuando una persona se ve obligada a reconocer la fortaleza que ignoró, algo se mueve en su interior. Y ese movimiento, aunque silencioso, puede cambiar el rumbo de una vida. En una de nuestras conversaciones finales, me dijo que sentía culpa. No una culpa paralizante, sino una que invitaba a la reflexión. Yo le respondí con honestidad, le dije que la culpa solo sirve si se transforma en responsabilidad. Que lamentar no es lo mismo que cambiar. Y que cambiar no garantiza reparación inmediata, pero sí abre la puerta a relaciones más reales. Él asintió. No necesitaba decir más. Esa noche volví a casa caminando despacio, observando el cielo, respirando con calma. Sentí gratitud. No por lo ocurrido, sino por lo que había logrado ser a pesar de ello. Comprendí que el amor más importante que había cultivado en ese proceso no era el que me unía a mi hijo, sino el que había aprendido a darme a mí misma. Y ese amor, silencioso pero firme, era el verdadero final de la herida. ¿Crees que sanar no siempre significa olvidar, sino aprender a convivir con lo vivido? El cierre definitivo comenzó a tomar forma cuando dejé de preguntarme qué habría pasado si las cosas hubieran sido distintas. Durante mucho tiempo esa pregunta me acompañó como una sombra persistente, insinuando culpas, alternativas imposibles, versiones de una vida que ya no existía. Pero un día, casi sin darme cuenta, esa pregunta perdió fuerza. Comprendí que vivir anclada a lo que pudo ser me alejaba de lo único que realmente tenía, el presente que había construido con esfuerzo y conciencia. Mi hijo y yo mantuvimos una relación medida, respetuosa, sin exigencias. Nos hablábamos cuando era necesario, nos veíamos sin la presión de cumplir expectativas antiguas. Esa forma nueva de vínculo, aunque distante, era más honesta que la anterior. Ya no se sostenía en la obligación ni en la culpa, sino en la elección. Y elegir, incluso cuando se elige poco, es una forma de libertad. Hubo un momento particular que selló esa comprensión. Estábamos sentados frente a frente en silencio, compartiendo un café. No había tensión. Tampoco urgencia por llenar el espacio con palabras. De pronto él me dijo algo que no esperaba, que admiraba mi fortaleza. No lo dijo con dramatismo, ni como una disculpa encubierta. Lo dijo con sencillez, como una constatación. Esa frase no borró el pasado, pero sí confirmó que algo esencial había cambiado. Ya no me veía desde la superioridad ni desde la incomodidad. Me veía como alguien completo. Quiero que te detengas aquí un momento. ¿Alguna vez recibiste un reconocimiento tardío y descubriste que ya no lo necesitabas para sentirte en paz? Quédate, porque este detalle encierra una de las verdades más profundas de toda la historia. Le agradecí con una sonrisa tranquila. No sentí la necesidad de responder con más. Porque en ese instante entendí que mi proceso ya no dependía de sus palabras. El reconocimiento, cuando llega tarde, puede ser valioso, pero deja de ser esencial cuando ya aprendiste a reconocerte por ti mismo. Y esa independencia emocional fue uno de los regalos más grandes que me dejó todo lo vivido. Mi vida, mientras tanto, seguía expandiéndose con naturalidad. Tenía amigos, proyectos modestos, rutinas que me daban sentido. Ya no temía a la soledad, porque había aprendido a habitarla sin sentirme vacía. La soledad dejó de ser castigo y se convirtió en espacio. Espacio para pensar, para elegir, para vivir a mi ritmo. Y esa transformación fue clave para cerrar definitivamente el ciclo del abandono. Empecé a notar que hablaba de mi historia con serenidad, incluso con gratitud. No porque el dolor hubiera sido necesario, sino porque había sido transformador. Entendí que no todo lo que duele es injusto, algunas experiencias, por duras que sean, nos obligan a crecer en direcciones que nunca habríamos elegido por voluntad propia.
Y ese crecimiento, aunque incómodo, deja raíces profundas. Si sigues aquí, no te vayas todavía. Porque el cierre no es solo personal, también es una lección que se extiende más allá de esta historia. Una tarde al volver a casa, me detuve frente a una ventana iluminada y vi mi reflejo. Me reconocí. No como la mujer abandonada bajo la tormenta, sino como la mujer que caminó después, que cayó y se levantó, que aprendió a decir basta sin dejar de amar. Esa imagen fue el verdadero final simbólico de todo este recorrido. No necesitaba más pruebas, más explicaciones, más reparaciones. El pasado quedó donde debía estar, atrás, integrado, sin poder sobre mi presente. Y en ese estado de equilibrio, supe que estaba lista para cerrar esta historia no con resentimiento, sino con claridad. Porque la claridad es el cierre más honesto que podemos darnos. ¿Crees que el verdadero cierre llega cuando dejamos de pedirle al pasado que nos explique el presente? El desenlace final no llegó con un gran acontecimiento, sino con una paz profunda que se fue asentando lentamente, como el polvo después de una larga tormenta. Aprendí que los finales verdaderos no siempre se anuncian, simplemente se sienten. Un día desperté y me di cuenta de que ya no repasaba mentalmente cada conversación pasada, que ya no buscaba señales, que ya no esperaba nada. Y en esa ausencia de as encontré una libertad que nunca antes había conocido. Mi hijo y yo seguimos caminos paralelos, conectados por un lazo que ya no nos ahogaba. Nos hablábamos con respeto, sin exigencias ni reproches. Él había aprendido a su manera y a su tiempo, que la dureza no construye hogar y que la independencia no significa negar el origen. Yo por mi parte había aprendido que amar no es desaparecer, que cuidar no es anularse y que la dignidad no se negocia, ni siquiera con quien más amas. Hubo una última conversación que selló todo. No fue una despedida, sino una confirmación. Me dijo que ahora entendía por qué aquella noche, bajo la tormenta, no lo miré al irme. Que durante mucho tiempo creyó que fue frialdad, pero que ahora comprendía que fue fortaleza. Escuchar eso no despertó lágrimas ni orgullo. Despertó silencio. Un silencio pleno, sin heridas abiertas. Le respondí con sinceridad, le dije que aquel fue el momento más difícil de mi vida, pero también el que me obligó a salvarme. Quiero que te detengas aquí por última vez. ¿Cuántas veces confundimos el amor con el sacrificio total, sin darnos cuenta de que perderlo todo no es amar, es desaparecer? Si esta historia te acompañó hasta aquí es porque, de algún modo, también habla de ti. Volví a casa caminando despacio, observando la ciudad con una mirada nueva. Ya no veía amenazas ni ausencias, veía movimiento, continuidad, posibilidades. Mi hogar me esperaba con su luz encendida, no como símbolo de alguien más, sino como reflejo de mí misma. Preparé una cena sencilla, me senté a la mesa y comí con calma. Ese gesto cotidiano, tan pequeño, representaba todo lo que había ganado: presencia, elección, respeto. Comprendí entonces que la vida no siempre repara lo que rompe, pero sí puede transformar lo que hiere. Que algunas personas solo aprenden cuando pierden, y que algunas pérdidas llegan para devolvernos a nosotros mismos. No guardé rencor. El rencor ata. Yo había aprendido a soltar. Si alguien me preguntara hoy si volvería a vivir todo de nuevo, no sabría qué responder. El dolor fue real, profundo, devastador. Pero también fue el umbral de una vida más consciente, más honesta. No romantizo el sufrimiento, pero reconozco su poder cuando no nos destruye, cuando nos obliga a crecer. Y esta es la verdad final de mi historia: nadie puede quitarte lo que aprendes cuando decides no rendirte. Nadie puede borrar la dignidad que construyes cuando eliges seguir adelante. El abandono no fue mi final. Fue mi comienzo. Si esta historia te tocó, deja un comentario y comparte qué parte resonó contigo. Tu voz puede acompañar a alguien que hoy camina bajo su propia tormenta. Suscríbete al canal y guarda este vídeo como recordatorio de que siempre es posible volver a levantarse, incluso cuando quienes más amamos no supieron quedarse.